Yo no te pedí que te casaras conmigo, dijo el millonario, pero a medianoche fue él quien golpeó su puerta, incapaz de estar lejos. El ruido ensordecedor del tráfico matutino de la Ciudad de México se colaba a través de las ventanas del pequeño despacho de arquitectura Morales Asociados. Sofía levantó la vista de los planos esparcidos sobre su escritorio al escuchar los tacones apresurados de su secretaria, Carmen, aproximándose por el pasillo de mosaicos desgastados. «Sofía, llegó el señor Santamaría», anunció Carmen con voz temblorosa, sus manos nerviosas alisando su falda. «Dice que es urgente». El estómago de Sofía se contrajo. Diego Santamaría no era el tipo de hombre que hacía visitas de cortesía. Durante los últimos 6 meses, su nombre había sido sinónimo de pesadillas para la familia Morales. Su empresa constructora, Santamaría Holdings, era acreedora de una deuda que amenazaba con hundir el pequeño negocio familiar que había construido su padre durante 30 años. «Hazlo pasar», murmuró Sofía, irguiendo los hombros bajo su blusa blanca de algodón. Diego Santamaría entró al despacho como si fuera dueño del lugar. Su traje gris marengo de corte impecable contrastaba brutalmente con las paredes descoloridas y los muebles de segunda mano. Era alto, de complexión atlética, con el cabello negro perfectamente peinado hacia atrás y unos ojos verdes que parecían calcular el valor de todo lo que veían. «Señorita Morales», saludó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, tomando asiento sin ser invitado. «Espero que haya reflexionado sobre nuestra última conversación». Sofía apretó los puños. La conversación había sido más bien un ultimátum: pagar los 8 millones de pesos adeudados en un plazo de 30 días o enfrentar el embargo total de la empresa. «Señor Santamaría, como ya le expliqué, necesitamos más tiempo. Mi padre está hospitalizado y...» «Su padre firmó el contrato», la interrumpió Diego, su voz fría como el aire acondicionado de las oficinas corporativas. «Las circunstancias personales no modifican las obligaciones contractuales». El silencio se extendió entre ellos mientras Sofía luchaba por mantener la compostura. Afuera, el sonido de los camiones de carga y los vendedores ambulantes creaba una sinfonía urbana que contrastaba con la tensión del pequeño despacho. «Sin embargo», continuó Diego reclinándose en la silla con una expresión indescifrable, «he estado considerando una alternativa». «¿Qué tipo de alternativa?» «Un matrimonio». Las palabras cayeron como un rayo en medio de la habitación. Sofía parpadeó varias veces, convencida de haber escuchado mal. «¿Perdón?» «Un matrimonio de conveniencia», aclaró Diego con la misma naturalidad con la que habría discutido el clima. «Usted se casa conmigo, y yo condono la deuda de su familia». La sangre se agolpó en las mejillas de Sofía. Se puso de pie tan abruptamente que su silla rodó hacia atrás, chocando contra la pared. «¿Está usted loco? ¿Qué clase de propuesta es esa?» Diego permaneció imperturbable, observándola con esos ojos verdes que parecían diseccionarla. «Una propuesta práctica. Necesito una esposa para cerrar un negocio con inversionistas japoneses que valoran mucho la estabilidad familiar. Usted necesita salvar su empresa. Es una transacción mutuamente beneficiosa». «¿Una transacción?», exclamó Sofía, su voz temblando de indignación. «¿Así es como ve usted el matrimonio?» «Así es como veo este matrimonio en particular», respondió Diego poniéndose de pie, su estatura imponente llenando el espacio del pequeño despacho. «No se haga ilusiones románticas, señorita Morales. Esto sería estrictamente profesional». Sofía sintió que las paredes se cerraban a su alrededor. Las fotografías de los proyectos de su padre colgaban en las paredes como testigos silenciosos de 30 años de trabajo honesto que estaba a punto de perderse. «Necesito tiempo para pensarlo», logró articular. «Tiene hasta mañana a las 6 de la tarde», dijo Diego dirigiéndose hacia la puerta. «Mi chofer la recogerá para llevarla a mi oficina, donde firmaremos el acuerdo, o los papeles del embargo». Cuando la puerta se cerró detrás de él, Sofía se desplomó en su silla. A través de la ventana, observó cómo Diego subía a su Mercedes-Benz negro y desaparecía entre el tráfico de la avenida Insurgentes, llevándose consigo cualquier rastro de la tranquilidad que había conocido hasta ese momento. El Hospital General de México olía a desinfectante y desesperación. Sofía caminó por los pasillos de mosaicos blancos, sus pasos resonando en el eco de las voces susurrantes y los llantos ahogados
que se escapaban de las habitaciones. En su mano llevaba una bolsa de plástico con los tacos de canasta que sabía que tanto le gustaban a su padre, aunque dudaba que tuviera apetito para comer. Roberto Morales yacía en la cama del hospital, conectado a un monitor cardíaco que emitía pitidos constantes. A sus 60 años, el infarto lo había dejado frágil, con el rostro ceniciento y las manos temblorosas que antes habían dibujado los planos de cientos de construcciones por toda la ciudad. «Papá», susurró Sofía acercando una silla de plástico azul a la cama. «¿Cómo te sientes?» Roberto abrió los ojos lentamente, una sonrisa débil iluminando su rostro al verla. «Mija, no deberías estar aquí. La empresa puede esperar», mintió Sofía acomodando las almohadas detrás de su espalda. «Lo importante eres tú». Pero ambos sabían que la empresa no podía esperar. Los trabajadores dependían de sus salarios. Los proyectos pendientes requerían supervisión y la deuda con Santa María Holdings crecía día a día con los intereses acumulados. Roberto tomó la mano de su hija con dedos que parecían papel pergamino. «Tu madre me está regañando desde el cielo», murmuró con una risa que se convirtió en tos. «Dice que soy un tonto por haber metido a la familia en este lío». Sofía sintió que se le formaba un nudo en la garganta. Su madre había muerto 5 años atrás en un accidente automovilístico en el periférico, y desde entonces ella y su padre habían sido un equipo inseparable. La empresa había sido su refugio, su manera de mantener viva la memoria de una mujer que había creído en los sueños de su esposo cuando nadie más lo hacía. «No digas eso, papá. Tú construiste esta empresa desde cero. Mamá estaría orgullosa». «¿Y de qué sirve el orgullo si no puedo dejarte algo sólido?» Roberto cerró los ojos, las lágrimas escurriéndose por las comisuras. 30 años de trabajo, y todo se va a ir por el caño por mi culpa. Sofía apretó la mano de su padre, sintiendo el peso de la decisión que había estado posponiendo durante toda la noche. Las palabras de Diego Santamaría resonaban en su mente como un eco persistente. Un matrimonio de conveniencia, una transacción mutuamente beneficiosa. «Papá, ¿qué harías tú si tuvieras la oportunidad de salvar la empresa, pero el precio fuera muy alto?» Roberto abrió los ojos, observándola con esa mirada penetrante que solía tener cuando revisaba los planos de una construcción compleja. «¿De qué estás hablando, mija?» Sofía le contó todo. La propuesta de Diego, el ultimátum, la naturaleza fría y calculadora de aquel hombre que veía el matrimonio como una transacción comercial. Roberto escuchó en silencio, su respiración volviéndose más agitada con cada palabra. «Absolutamente no», exclamó cuando ella terminó, intentando incorporarse en la cama. «No voy a permitir que sacrifiques tu vida por un negocio. No es solo un negocio, papá. Es tu legado. Son los empleos de 12 familias. Es todo lo que mamá y tú construyeron juntos. Tu madre nunca habría querido esto para ti», insistió Roberto, su voz quebrándose. «Ella quería que fueras feliz, que encontraras a alguien que te amara de verdad». Sofía se puso de pie, caminando hacia la ventana que daba al estacionamiento del hospital. Abajo, las familias se despedían entre lágrimas y esperanzas, cada una cargando sus propias cruces. «Papá, ¿recuerdas cuando mamá enfermó?», preguntó sin voltear. «¿Recuerdas lo que me dijiste cuando quise dejar la universidad para cuidarla?». Roberto guardó silencio. «Me dijiste que a veces el amor requiere sacrificios que no entendemos en el momento, pero que el tiempo nos ayuda a comprender». Se volvió para mirarlo, las lágrimas corriendo libremente por su rostro. «Tal vez este sea mi momento de sacrificarme por amor, no por Diego Santamaría, sino por ti, por la empresa, por todo lo que significa para nuestra familia». El monitor cardíaco se aceleró mientras Roberto luchaba por encontrar las palabras adecuadas. «Mija, prométeme una cosa», dijo finalmente. «Si vas a hacer esto, no dejes que ese hombre te quite tu esencia. Tu madre te crió para ser fuerte, independiente. No permitas que nadie te cambie». Sofía asintió, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. «Te lo prometo, papá». Esa noche, mientras manejaba su viejo Tsuru azul de regreso a su departamento en la colonia Roma Norte, Sofía tomó su teléfono celular y marcó el número que Diego Santamaría había dejado en su tarjeta de presentación. «Acepto», dijo cuando él contestó al primer timbrazo.
Pero quiero que quede claro algo desde el principio. Lo escucho. Yo no le pedí que se casara conmigo, señor Santamaría. Esto es estrictamente un acuerdo comercial, como usted lo planteó. No espere nada más de mí. Hubo un silencio prolongado del otro lado de la línea. Entendido, señorita Morales. La veré mañana a las 9 de la mañana en mi oficina para firmar los papeles. El registro civil será la próxima semana. Cuando colgó, Sofía se quedó sentada en su automóvil, observando las luces de la ciudad que parpadeaban como estrellas caídas. En menos de una semana, sería la señora Santamaría. La idea le revolvió el estómago, pero también le dio una extraña sensación de poder. Si Diego Santamaría creía que la había comprado, estaba muy equivocado. La torre de cristal y acero de Santamaría Holdings se alzaba como un monolito en el corazón de Santa Fe, reflejando las nubes grises que amenazaban con descargar la lluvia típica de septiembre sobre la Ciudad de México. Sofía observó el edificio desde la banqueta, sintiendo que su viejo Tsuru desentonaba completamente entre los BMW y Mercedes que llenaban el estacionamiento subterráneo. El vestíbulo principal era una catedral moderna de mármol blanco y ventanales enormes. Sus tacones resonaron sobre el piso pulido mientras se dirigía hacia los elevadores, consciente de las miradas curiosas de los empleados impecablemente vestidos que transitaban por el lugar con la urgencia típica de quienes manejan millones de pesos diariamente. «Buenos días, señorita Morales», la saludó una recepcionista de sonrisa perfecta y acento neutralizado. «El señor Santamaría la está esperando en el piso 30». El ascensor subió silenciosamente, y Sofía aprovechó el reflejo en las puertas metálicas para verificar su apariencia. Había elegido un traje sastre azul marino, sobrio pero digno, con el broche de plata que había pertenecido a su madre prendido en la solapa. Si iba a venderse, al menos mantendría su dignidad. Las puertas se abrieron revelando una oficina que parecía más un penthouse que un lugar de trabajo. Los ventanales de piso a techo ofrecían una vista panorámica de la ciudad, desde los rascacielos de Polanco hasta las montañas que rodeaban el valle. Diego estaba de pie junto a uno de ellos, hablando por teléfono en un inglés fluido que denotaba una educación privilegiada. «Sí, Mr. Yamamoto, todo estará listo para su visita el próximo mes», decía, mientras hacía gestos con la mano libre. «Tendrá la oportunidad de conocer a mi esposa. Estoy seguro de que apreciará nuestra estabilidad familiar». Sofía sintió un escalofrío al escucharse referida como mi esposa. Diego colgó y se volvió hacia ella, su expresión tan indescifrable como siempre. «Puntual. Me gusta eso en mis socios comerciales», comentó, señalando una mesa de juntas donde varios documentos esperaban ordenadamente. «¿Café? ¿Agua?» «Nada, gracias. Terminemos con esto rápido». Diego enarcó una ceja ante la brusquedad de su respuesta, pero simplemente se dirigió hacia la mesa. «Aquí está el contrato prenupcial», dijo colocando un documento de varias páginas frente a ella. «Léalo cuidadosamente». Sofía tomó asiento y comenzó a revisar las cláusulas, sintiendo que cada palabra era un eslabón más en las cadenas que se estaba colocando voluntariamente. El contrato era exhaustivo y despiadadamente detallado. Duración del matrimonio: mínimo 2 años, renovable por mutuo acuerdo. Residencia: la mansión de Diego en Polanco durante la duración del contrato. Apariciones públicas: mínimo 2 eventos sociales mensuales como pareja. Intimidad: habitaciones separadas, sin obligaciones conyugales. Compensación: condonación total de la deuda de Morales y asociados, más un estipendio mensual de 200,000 pesos para gastos personales. Cláusula de confidencialidad: prohibición absoluta de revelar la naturaleza contractual del matrimonio. «Es bastante específico», murmuró Sofía llegando a la última página. «Prefiero que las expectativas estén claras desde el principio», respondió Diego, tomando asiento frente a ella. «¿Alguna objeción?» Sofía levantó la vista del documento, observando a aquel hombre que estaba a punto de convertirse en su esposo de papel. Incluso sentado, proyectaba una autoridad natural que probablemente había desarrollado desde la cuna. Sus manos, notó, eran cuidadas pero no suaves. Tenía pequeñas cicatrices que sugerían que no siempre había vivido en torres de cristal. «Una sola», dijo tomando un bolígrafo. «Quiero que se agregue una cláusula». «¿Cuál?»
Si usted falta al respeto a mi familia, empleados, o trata de controlar mi empresa más allá de lo acordado, el contrato se anula inmediatamente, pero la condonación de la deuda permanece. Diego la estudió en silencio por varios segundos, como si estuviera evaluando a un oponente en una negociación compleja. «Acepto», dijo finalmente. «¿Algo más? ¿Por qué yo?», preguntó Sofía de repente. Con su dinero y posición, podría conseguir cualquier mujer que quisiera para este arreglo. Una sombra cruzó por el rostro de Diego, tan rápida que Sofía casi creyó haberla imaginado. «Porque cualquier otra mujer tendría expectativas románticas que complicarían el acuerdo», respondió con frialdad. «Usted me odia lo suficiente como para mantener esto estrictamente profesional». Las palabras fueron como una bofetada, no por ser crueles, sino por ser tan precisas. Sofía firmó el contrato con más fuerza de la necesaria, el bolígrafo rasgando ligeramente el papel. «Perfecto», dijo Diego, añadiendo su propia firma con una caligrafía elegante. «La boda será el viernes en el registro civil de Tlalpan. Ceremonia pequeña, solo testigos necesarios. Y después vendrá conmigo a casa. Mi ama de llaves, Rosa, le mostrará sus habitaciones y le explicará las rutinas de la casa». Se puso de pie, dando por terminada la reunión con la misma eficiencia con que probablemente cerraba cualquier trato comercial. «Una última cosa, señorita Morales», añadió mientras ella se dirigía hacia la puerta. «Este viernes dejará de ser señorita Morales. Espero que esté preparada para los ajustes que eso implicará». El registro civil de Tlalpan había visto cientos de bodas a lo largo de los años. Parejas jóvenes llenas de esperanza, segundas nupcias de divorciados optimistas, matrimonios arreglados por conveniencia familiar. Pero pocas veces había presenciado una ceremonia tan desprovista de alegría como la que se desarrollaba esa fría mañana de viernes. Sofía llegó sola, vistiendo un vestido azul marino que había comprado en Liverpool el día anterior. No era blanco ni tradicional, porque nada de esto era tradicional. Se había peinado con un chongo sencillo y llevaba los aretes de perlas de su madre como único adorno. Si iba a casarse por conveniencia, al menos mantendría algo de su madre cerca del corazón. Diego ya estaba esperando en los pasillos del registro, impecable en un traje gris oscuro que probablemente costaba más que el salario mensual de 3 empleados de la constructora Morales. A su lado se encontraba un hombre mayor, de cabello cano y expresión seria, que Sofía supuso sería su abogado. «Señorita Morales», saludó Diego con una inclinación de cabeza, «le presento al licenciado Herrera, mi abogado y testigo». «Es un placer», mintió Sofía estrechando la mano del hombre. «¿Y su testigo?», preguntó Diego mirando a sus espaldas. «Vendrá solo», comenzó a decir Sofía, pero fue interrumpida por una voz familiar. «Mija». Sofía se volvió para encontrar a Carmen, su secretaria, corriendo por el pasillo con un ramo de gerberas amarillas en las manos y lágrimas en los ojos. «Carmen, ¿qué haces aquí? Te dije que no era necesario. ¿Cómo cree que la voy a dejar casarse sola?», exclamó Carmen abrazándola con fuerza. «Su papá me mandó. Dice que alguien de la familia tiene que estar aquí para darle su bendición». Sofía sintió que se le cerraba la garganta. Su padre había conseguido que le dieran permiso para salir del hospital por unas horas, pero el médico había sido categórico. El esfuerzo de asistir a una boda podría provocarle otra crisis cardíaca. «Además», continuó Carmen limpiándose las lágrimas, «traje esto». Le extendió una pequeña caja de terciopelo azul. Dentro, el anillo de matrimonio de sus padres brillaba con el desgaste de 30 años de amor verdadero. «Tu papá dice que tu mamá querría que lo usaras hoy». Sofía tomó el anillo con manos temblorosas. Era sencillo, apenas una banda de oro blanco con una pequeña inscripción en el interior. «Para siempre, Roberto y Elena». La ironía no se le escapó. Llevaba el símbolo del amor eterno de sus padres a una boda completamente desprovista de amor. Diego observó el intercambio en silencio, su expresión inescrutable. Cuando llegó el momento de entrar a la oficina del juez, se acercó a Sofía y le ofreció el brazo. «¿Lista?», preguntó en voz baja. «Tanto como alguien puede estarlo para esto», respondió ella, tomando su brazo y sintiendo la firmeza de los músculos bajo la tela del traje. La ceremonia fue mecánica, desprovista de la emoción que debería acompañar
a uno de los momentos más importantes de la vida. El juez, un hombre de mediana edad con bigote gris y expresión aburrida, leyó los artículos del Código Civil con la misma pasión con que habría leído una lista de compras. Diego Santamaría Herrera, ¿acepta usted como esposa a Sofía Morales Vázquez? Acepto. Su voz fue clara y firme, sin rastro de emoción. Sofía Morales Vázquez, ¿acepta usted como esposo a Diego Santamaría Herrera? Sofía vaciló por un segundo que se sintió eterno. Las palabras se atoraron en su garganta, como si su cuerpo se rebelara contra lo que su mente había decidido hacer. Pensó en su padre, en los empleados de la constructora, en los 30 años de trabajo que estaba salvando con esas 2 palabras. Acepto. El intercambio de anillos fue igualmente frío. Diego le colocó una banda de oro blanco con diamantes incrustados que probablemente había costado más que su automóvil. Era hermoso, pero se sentía como una cadena elegante en su dedo. Cuando fue su turno, Sofía le puso un sencillo anillo de oro que él había elegido, notando que sus manos eran más grandes y cálidas de lo que había esperado. Por el poder que me confiere el Estado de México, los declaro marido y mujer, anunció el juez. Puede besar a la novia. Un silencio incómodo llenó la pequeña oficina. Diego y Sofía se miraron por primera vez directamente a los ojos desde que había comenzado la ceremonia. Él se acercó lentamente, dándole tiempo para retroceder si quería. Pero ella se mantuvo firme. El beso fue casto, apenas un roce de labios que duró menos de 2 segundos. Pero Sofía sintió algo inesperado. Los labios de Diego eran suaves, y por un momento detectó un aroma sutil a colonia masculina mezclada con algo que no pudo identificar, pero que la tranquilizó extrañamente. «Felicidades», murmuró el juez, entregándoles el acta de matrimonio. Carmen lloró durante toda la ceremonia, y los abrazó a ambos al final, susurrando bendiciones y buenos deseos que sonaron extrañamente apropiados para la situación. El licenciado Herrera felicitó a Diego con un apretón de manos y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Afuera del registro civil, bajo el cielo nublado de la tarde, Sofía se despidió de Carmen con un abrazo largo y apretado. «Cuida a mi papá», le murmuró al oído, «y llama si necesitan cualquier cosa en la oficina». «Usted cuídese también, señora Santamaría», respondió Carmen, usando el nuevo apellido por primera vez. «Señora Santamaría». Las palabras sonaron extrañas en el aire, como si pertenecieran a otra persona. Diego esperó pacientemente hasta que las despedidas terminaron. Luego abrió la puerta del pasajero de su Mercedes. «Vamos a casa», dijo, y por primera vez desde que se conocían, su voz sonó casi gentil. Mientras se alejaban del registro civil, Sofía observó por el espejo lateral cómo Carmen se hacía más pequeña en la distancia, hasta desaparecer completamente. Era su última conexión con la vida que había conocido hasta ese momento. Todo lo que venía después era territorio inexplorado. «¿Nerviosa?», preguntó Diego manteniendo la vista en el tráfico. «Terrificada», respondió Sofía con honestidad brutal. Diego asintió, como si hubiera esperado esa respuesta. «Es normal. También es reversible, recuerde. Esto es solo un contrato». Pero mientras veía pasar las calles familiares de su ciudad natal, Sofía no pudo evitar preguntarse si algunos contratos, una vez firmados, tenían consecuencias que iban más allá de las cláusulas escritas en papel. La mansión de Diego en Polanco era exactamente lo que Sofía había imaginado, una fortaleza moderna de cristal y concreto que gritaba riqueza desde cada ángulo, perfectamente calculado. El auto atravesó las puertas automáticas de hierro forjado, subiendo por un camino de adoquines que serpenteaba entre jardines manicurados con la precisión de un campo de golf. «Bienvenida a su nuevo hogar», dijo Diego mientras detenía el Mercedes frente a la entrada principal. Sofía observó la estructura de 3 pisos que se alzaba ante ella como un museo contemporáneo. Las ventanas enormes permitían ver el interior iluminado por lámparas de diseño que probablemente costaban más que el salario anual de sus empleados. Todo era perfecto, impecable y completamente carente de calidez humana. «Es imponente», comentó, buscando algo diplomático que decir. «Es funcional», replicó Diego bajando del auto. «Como todo en mi vida». La puerta principal se abrió antes de que llegaran a ella.
revelando a una mujer de mediana edad, robusta y de rostro amable, que llevaba un delantal floreado sobre un vestido sencillo. Su sonrisa fue lo primero genuinamente cálido que Sofía había experimentado en todo el día. «Señor Diego, bienvenidos», saludó la mujer con acento del interior de la República. «Usted debe ser la señora Sofía. Soy Rosa, el ama de llaves. Llevo cuidando esta casa desde que el señorito era un chamaco». «Mucho gusto, Rosa», respondió Sofía, sorprendida por la espontaneidad del saludo. «Rosa, por favor, muestra a Sofía sus habitaciones», pidió Diego, aflojándose la corbata. «Yo tengo algunas llamadas que hacer. La cena será a las 8». Y sin más explicaciones, desapareció por un pasillo lateral, dejando a Sofía sola con Rosa en el vestíbulo de mármol que parecía diseñado para intimidar a las visitas. «No le haga caso, señora», murmuró Rosa, tomando la pequeña maleta de Sofía. «El señorito no es malo, solo complicado. Venga, le voy a enseñar la casa». Siguieron un recorrido que se sintió más como un tour de museo que como la exploración de un hogar. La sala principal tenía techos de 4 metros de altura y ventanales que ofrecían una vista panorámica de la ciudad. Los muebles eran de diseñador, todos en tonos neutros de beige, gris y blanco, sin una sola fotografía familiar o recuerdo personal a la vista. «¿El señor Diego vive solo aquí?», preguntó Sofía mientras subían la escalera de mármol hacia el segundo piso. «Desde hace 5 años, sí», respondió Rosa con cierta melancolía. «Antes vivían sus padres, pero después del accidente». Se detuvo abruptamente, como si hubiera dicho algo que no debía. «¿Qué accidente?» «No es mi lugar contarle, señora. El señorito tendrá que hablarle de eso cuando esté listo». Llegaron a una habitación que era más grande que todo el departamento de Sofía en la Roma Norte. Las paredes eran de un suave color durazno, con ventanas que daban al jardín trasero, donde una alberca infinita se extendía hasta parecer fundirse con el horizonte de la ciudad. «Esta será su habitación», anunció Rosa abriendo las puertas de un vestidor que habría sido la envidia de cualquier actriz. «El señorito está al final del pasillo. Hay un intercomunicador aquí si necesita algo, y mi habitación está en la planta baja». Sofía se sentó en la cama king size, sintiendo que se hundía en un colchón que probablemente costaba más que su auto. Todo era perfecto, lujoso y completamente ajeno a ella. «Rosa», llamó cuando el ama de llaves estaba por irse, «¿puedo preguntarte algo?» «Claro, señora». «¿Cómo es realmente el señor Diego? Quiero decir, cuando no está trabajando». Rosa se acercó y se sentó en el borde de una silla tapizada en terciopelo, como si estuviera tomando una decisión importante. «Mire, señora, yo vi crecer a ese muchacho. Era muy diferente antes de que todo se complicara. Era alegre, le gustaba bromear, tocaba piano, pero después de lo que pasó con sus papás y bueno, se volvió muy serio, muy cerrado». «¿Qué fue lo que pasó?» «Un accidente automovilístico hace 5 años. Sus padres murieron, y él se culpa. Desde entonces, es como si hubiera construido una pared alrededor de su corazón». Rosa se puso de pie, alisando su delantal. «Pero hay algo que debe saber, señora. Por muy frío que parezca, el señorito tiene buen corazón, solo que está muy enterrado. Tal vez usted pueda ayudarle a encontrarlo otra vez». Cuando Rosa se marchó, Sofía se quedó sola en aquella habitación que parecía diseñada para una princesa de cuento de hadas. Se acercó a la ventana y observó los jardines perfectamente cuidados, las fuentes de agua que creaban patrones geométricos, la alberca que brillaba bajo las primeras luces nocturnas de la ciudad. Todo era hermoso y estéril, como un decorado de revista. No había rastros de vida real, de risas, de lágrimas, de los pequeños desastres cotidianos que hacían que una casa se sintiera como un hogar. Se duchó en el baño de mármol que tenía una tina suficientemente grande para 3 personas y se cambió por un vestido sencillo de algodón azul, el más elegante que había traído en su pequeña maleta. Si iba a cenar con su esposo de papel, al menos mantendría cierta dignidad. A las 8 en punto bajó al comedor principal, donde Diego ya estaba esperando. Había cambiado el traje por una camisa blanca de manga larga y pantalones de vestir negros. Sin la armadura corporativa, se veía más joven, más humano, aunque igual de inaccesible. «¿Cómo encuentra sus habitaciones?», preguntó mientras Rosa servía una cena que parecía salida de un restaurante de 5 estrellas.
Muy cómodas, gracias, respondió Sofía, probando lo que parecía ser pato confitado con reducción de frutos rojos. Aunque me parece excesivo para una sola persona. Ahora no somos una sola persona, señaló Diego con una media sonrisa que no llegaba a sus ojos. Somos un matrimonio, al menos en apariencia. Comieron en un silencio que se volvía más incómodo con cada minuto que pasaba. El comedor tenía capacidad para 12 personas, pero solo ocupaban 2 sillas en uno de los extremos de la mesa de caoba, como 2 extraños obligados a compartir un espacio demasiado grande para la insignificancia de su relación. ¿Siempre cena solo?, preguntó Sofía finalmente, incapaz de soportar más el silencio. No siempre. A veces Rosa se sienta conmigo, respondió Diego, y por primera vez detectó un matiz de vulnerabilidad en su voz. Pero generalmente sí, trabajo hasta tarde, así que no hay mucho tiempo para socializar. ¿Y amigos? ¿Familia? Diego dejó de comer y la miró directamente a los ojos por primera vez desde que habían llegado a casa. Los amigos tienden a complicarse cuando tienes dinero. Nunca sabes si les interesas tú o tu cuenta bancaria. Y la familia hizo una pausa larga. Ya no tengo familia. Las palabras flotaron en el aire como un eco doloroso. Sofía recordó lo que Rosa había mencionado sobre el accidente, sobre la culpa que Diego cargaba como una cruz invisible. Lo siento, murmuró. No sabía que... No necesita disculparse, la interrumpió Diego volviendo a su compostura habitual. Son solo hechos. Como este matrimonio, solo hechos, sin emociones innecesarias. Pero Sofía había visto algo en sus ojos durante esos breves segundos de vulnerabilidad. Dolor, soledad, una tristeza tan profunda que había requerido años de práctica para esconderla detrás de esa máscara de eficiencia empresarial. Terminaron de cenar en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Cuando Rosa vino a recoger los platos, Diego se puso de pie. «Mañana temprano vienen los inversionistas japoneses a desayunar», anunció. «Necesito que esté presente y que actuemos como una pareja normal». «¿Qué significa eso exactamente?», Diego vaciló, como si la pregunta lo hubiera tomado por sorpresa. Conversación casual, algunos gestos de afecto superficial, nada dramático, solo lo suficiente para que crean que tenemos una relación genuina. «Entiendo», dijo Sofía poniéndose de pie también. «Actuación básica». «Exacto». Se dirigieron juntos hacia la escalera, sus pasos resonando en el mármol de manera casi sincronizada. En el rellano del segundo piso se detuvieron, súbitamente conscientes de que era su primera noche como esposos, aunque fuera solo en papel. «Buenas noches, Sofía», dijo Diego, y por primera vez usó su nombre sin el título formal. «Buenas noches, Diego». Cada uno se dirigió hacia su habitación respectiva, pero cuando Sofía cerró la puerta detrás de ella, se quedó apoyada contra la madera por varios minutos, escuchando los sonidos de la casa, los pasos de Diego en el pasillo, el agua corriendo en el baño, el ruido distante del tráfico nocturno de Polanco. Por primera vez en todo el día, la realidad de lo que había hecho la golpeó con toda su fuerza. Estaba casada con un extraño, viviendo en una casa que era hermosa pero fría como una tumba, iniciando una vida que era completamente artificial. Y sin embargo, había algo en los ojos de Diego, algo en la manera en que Rosa hablaba de él, que le decía que tal vez había más debajo de esa superficie perfectamente controlada. Tal vez, solo tal vez, ambos habían entrado en este matrimonio de conveniencia buscando algo más que una simple transacción comercial. Tal vez ambos estaban igual de solos, igual de perdidos, igual de desesperados por encontrar algo real en medio de tanto artificio. Sofía despertó a las 6 de la mañana por el sonido de una cortadora de césped que trabajaba en los jardines con precisión militar. La habitación estaba bañada por la luz dorada del amanecer que se filtraba a través de las cortinas de seda, creando patrones geométricos en las paredes color durazno. Por un momento, olvidó dónde estaba, hasta que vio el anillo de diamantes en su dedo anular y la realidad la golpeó como una ducha fría. Era la señora Santamaría, la esposa del millonario, la mujer que había vendido su libertad para salvar un negocio familiar. Se duchó rápidamente y se vistió con el único traje elegante que había traído,
uno negro de líneas sobrias que había usado para las juntas importantes con clientes. Se maquilló ligeramente y se recogió el cabello en un chongo bajo, intentando proyectar la imagen de una esposa ejecutiva exitosa, aunque se sintiera como una impostora. Cuando bajó al comedor, Diego ya estaba desayunando mientras revisaba documentos en una tablet. Llevaba un traje azul marino impecable y una corbata de seda gris, que probablemente costaba más que el salario semanal de Carmen. Al verla, levantó la vista y por un momento, algo que parecía aprobación, cruzó por su rostro. «Buenos días», saludó poniéndose de pie. «Se ve apropiada». «Gracias, supongo», respondió Sofía, tomando asiento mientras Rosa aparecía como por arte de magia con una taza de café humeante. «Los señores Yamamoto y Tanaka llegarán a las 9», explicó Diego volviendo a sentarse. «Son muy tradicionales, valoran mucho la estabilidad familiar y la armonía matrimonial. El contrato que estamos negociando vale $50 millones. Sofía casi se atragantó con el café. «¿50 millones? ¿Por qué?» «Centros comerciales. Quieren construir 3 en el Bajío y necesitan socios mexicanos confiables». Diego la observó con esos ojos verdes que parecían analizarla constantemente. Para ellos, un hombre casado es más confiable que un soltero. Creen que el matrimonio demuestra estabilidad emocional. Y por eso necesitaba una esposa, concluyó Sofía, sintiendo una mezcla de resentimiento y curiosidad. Por eso necesitaba la esposa correcta. Alguien inteligente, profesional, que entendiera que esto es un negocio. Rosa sirvió huevos benedictinos que parecían obras de arte culinario, pero Sofía apenas pudo probar bocado. Los nervios le habían cerrado el estómago. «¿Qué necesito saber sobre ellos?», preguntó intentando sonar práctica. «El señor Yamamoto es el patriarca, 70 años, muy formal. Su hijo, Tanaka, maneja las operaciones internacionales, 45 años. Habla español perfecto, porque estudió en el Tecnológico de Monterrey. Ambos son fanáticos del respeto, la cortesía y las tradiciones familiares». Diego se inclinó hacia adelante, su voz volviéndose más seria. «Yamamoto perdió a su esposa hace 2 años. Para él, ver un matrimonio sólido es significativo. Si percibe que estamos fingiendo, el trato se cae». «Pero estamos fingiendo», señaló Sofía. «Por eso necesitamos fingir muy bien». A las 9 en punto exacto, el timbre de la mansión anunció la llegada de los invitados. Diego tomó la mano de Sofía mientras caminaban hacia la puerta principal, un gesto que la sorprendió por su naturalidad. «Recuerde», murmuró, «somos felices, estamos enamorados y llevamos 6 meses de casados». «¿6 meses? ¿Por qué 6 meses?» «Suficiente tiempo para estar cómodos, no tanto como para que esperen hijos». Los señores Yamamoto y Tanaka eran exactamente como Diego los había descrito. El patriarca era un hombre pequeño y distinguido, de movimientos precisos y ojos que parecían registrar cada detalle. Su hijo era más alto, moderno en su vestimenta, pero conservador en sus modales. «Honorable señor Yamamoto, señor Tanaka», saludó Diego con una ligera reverencia que sorprendió a Sofía. «Les presento a mi esposa, Sofía». Sofía inclinó la cabeza de la misma manera, recordando las clases de protocolo internacional que había tomado en la universidad. «Es un honor conocerlos», dijo en el poco japonés que había aprendido viendo anime en la adolescencia. Los ojos del señor Yamamoto se iluminaron con genuina sorpresa y placer. «¿Habla japonés?», exclamó dirigiéndose a su hijo en su idioma natal. «Solo lo básico», respondió Sofía, sonrojándose. «Pero me encantaría aprender más». Durante el desayuno, Sofía se las arregló para mantenerse en personaje mejor de lo que había esperado. Cuando Diego le sirvió más jugo de naranja, sin que ella se lo pidiera, le sonrió con aparente afecto. Cuando él mencionó su luna de miel en Cuernavaca, ella agregó detalles sobre el hermoso hotel boutique donde supuestamente se habían hospedado. «¿Y cómo se conocieron?», preguntó Tanaka en español perfecto. Sofía y Diego se miraron, realizando simultáneamente que no habían ensayado esta parte. «Fue», comenzó Diego. «En una obra de construcción», interrumpió Sofía rápidamente. «Yo estaba supervisando un proyecto arquitectónico para la empresa de mi familia, y Diego, bueno, él llegó como un ciclón a revisar todo porque su empresa tenía la concesión del terreno». Diego la miró con sorpresa mal disimulada,
pero siguió su improvisación. Fue muy testaruda, añadió con una sonrisa que parecía genuina. No me permitía cambiar ni un solo detalle de sus planos. ¿Y qué pasó?, preguntó el señor Yamamoto, claramente entretenido. Ella tenía razón, admitió Diego, su mano encontrando la de Sofía sobre la mesa. Sus diseños eran brillantes, y cuando lo reconocí públicamente delante de todo el equipo de construcción, me enamoré de él. Terminó Sofía, sorprendiéndose a sí misma por lo natural que sonaban las palabras. Un hombre que puede admitir que una mujer tiene la razón es raro de encontrar. Los japoneses rieron con deleite, y Sofía notó que Diego la observaba con una expresión que no pudo descifrar. El resto del desayuno transcurrió sin problemas. Hablaron de arquitectura, de las diferencias culturales entre México y Japón, de los planes de expansión de Santa María Holdings. Sofía se las arregló para demostrar conocimiento de construcción sin sonar competitiva, y mantuvo la mano de Diego cada vez que él la buscaba. Cuando los invitados se despidieron, el señor Yamamoto tomó las manos de Sofía entre las suyas. «Es usted una mujer muy afortunada», le dijo. «Su esposo la mira como mi hijo miraba a mi nuera, con respeto y admiración». «Yo soy la afortunada», respondió Sofía, preguntándose por qué las palabras no se sentían completamente falsas. Cuando la puerta se cerró detrás de los visitantes, Diego se volvió hacia ella con una expresión de asombro genuino. «Eso fue perfecto», dijo. «La historia de cómo nos conocimos, la manera en que manejó sus preguntas, incluso el japonés. ¿Dónde aprendió a actuar así?» «No estaba actuando», respondió Sofía, sorprendiéndose por su propia honestidad. «Quiero decir, los detalles sobre enamorarme de usted obviamente eran ficción, pero todo lo demás, así es como realmente soy en las reuniones de negocios». Diego la estudió en silencio por un momento largo. «¿Sabe qué? Creo que Yamamoto tiene razón. Soy muy afortunado de haberla encontrado». Las palabras flotaron entre ellos como una confesión involuntaria. Sofía sintió que algo había cambiado durante esas 2 horas de actuación, algo sutil, pero significativo. Habían funcionado bien juntos, como un equipo real, en lugar de 2 extraños cumpliendo un contrato. «¿Y ahora qué?», preguntó. «Ahora esperamos. Si el trato se cierra, habremos ganado $50 millones. Si no, al menos fingimos bien». Diego sonrió, y por primera vez desde que se conocían la sonrisa llegó completamente a sus ojos. «Sí, al menos fingimos muy bien». Pero mientras Sofía subía las escaleras hacia su habitación, no pudo evitar preguntarse cuánto de lo que había sentido durante el desayuno había sido realmente fingido y cuánto había sido peligrosamente real. 3 semanas después del desayuno con los japoneses, Sofía había desarrollado una rutina extraña pero funcional en la mansión de Polanco. Se levantaba temprano para revisar los asuntos de la constructora desde su nueva oficina, una habitación que Diego había habilitado para ella con vista al jardín. Desayunaba sola porque él se iba antes del amanecer y pasaba las tardes visitando a su padre en el hospital o supervisando proyectos pendientes. La noticia del matrimonio había causado revuelo en el pequeño mundo de la construcción mexicana. Los periódicos financieros especulaban sobre la alianza estratégica entre Santa María Holdings y Morales & Asociados, aunque nadie sabía realmente los términos del acuerdo que había salvado a la empresa familiar. Esa tarde, Sofía estaba revisando presupuestos en su oficina cuando escuchó el sonido del Mercedes entrando al garaje. Diego había llegado temprano, algo inusual considerando que, generalmente, aparecía después de las 9 de la noche. Lo encontró en la cocina, aflojándose la corbata mientras bebía un vaso de agua. Tenía ojeras pronunciadas y una tensión en los hombros que sugería que el día no había ido bien. «¿Todo bien?», preguntó Sofía, sorprendiéndose por el tono de genuina preocupación en su propia voz. Diego la miró como si acabara de recordar que tenía esposa. «Los japoneses están retrasando su decisión», dijo, pasándose una mano por el cabello perfectamente peinado, desordenándolo por primera vez desde que lo conocía. «Yamamoto quiere una segunda evaluación de nuestra estabilidad matrimonial». «¿Qué significa eso?». «Significa que quiere vernos en un ambiente más íntimo. Ha organizado una cena en su residencia para el sábado. Solo nosotros 4, sin formalidades corporativas.
Sofía se sintió súbitamente nerviosa. Una cosa era fingir durante un desayuno de negocios, otra, completamente diferente, era sostener la actuación durante toda una velada social. ¿Y si nos descubre? No nos va a descubrir. Diego dejó el vaso en el fregadero con más fuerza de la necesaria. Somos buenos actuando juntos. Lo demostramos la semana pasada. Pero había algo en su tono que sugería que él tampoco estaba completamente seguro. Rosa apareció desde la despensa, observando la tensión entre ellos con ojo experto. ¿Van a cenar? Preparé cochinita pibil, como le gusta al señorito. No tengo hambre, murmuró Diego, dirigiéndose hacia la escalera. Claro que tienes hambre, lo contradijo Rosa con la familiaridad de quien había criado al niño que ahora era ese hombre. No has comido nada desde el desayuno. Sofía, dígale a su esposo que se siente a cenar como la gente civilizada. Sofía intercambió miradas con Rosa, entendiendo que el ama de llaves la estaba reclutando para una batalla que había librado sola durante años. Diego, lo llamó antes de que llegara a las escaleras. Rosa tiene razón. Necesitas comer algo. Él se detuvo, volviéndose con una expresión de sorpresa. ¿Desde cuándo te preocupas por mis hábitos alimenticios? La pregunta tenía un filo que cortó más profundo de lo que Diego probablemente había pretendido. Sofía sintió que se sonrojaba, pero mantuvo la mirada firme. Desde que me volví responsable de mantener la apariencia de que tengo un matrimonio funcional, respondió. Un esposo demacrado y estresado no va a convencer a nadie. Fue un golpe bajo, y ambos lo sabían, pero funcionó. Diego regresó a la cocina y se sentó a la mesa con una expresión resignada. Rosa sirvió la cena en un silencio tenso. La cochinita pibil estaba deliciosa, pero ninguno de los dos parecía tener apetito real. Finalmente, Diego habló. ¿Tu padre está mejor? Sí, gracias por preguntar. Los médicos dicen que puede volver a casa la próxima semana si sigue así. Me alegro. Comieron varios bocados más en silencio, antes de que Sofía encontrara el valor para hacer la pregunta que había estado rondando su mente desde la conversación sobre los japoneses. ¿Qué pasará si el trato no se cierra? Con nosotros, quiero decir. ¿Con este arreglo? Diego dejó de comer, su tenedor suspendido a medio camino hacia su boca. El contrato especifica 2 años mínimo. El éxito o fracaso de negocios específicos no lo afecta. Eso no es lo que te pregunté. La honestidad de Sofía pareció tomarlo desprevenido. Dejó el tenedor en el plato y la miró directamente por primera vez en días. No lo sé, admitió finalmente. No había pensado más allá de cerrar el trato con Yamamoto. Tal vez deberías, sugirió Sofía suavemente, porque esto se está volviendo más complicado de lo que ninguno de nosotros anticipó. ¿En qué sentido? Sofía vaciló, consciente de que estaba a punto de cruzar una línea invisible que habían trazado el día de la boda. En el sentido de que Rosa me está pidiendo que te convenza de cenar. En el sentido de que me preocupo cuando llegas tarde. En el sentido de que cuando fingimos estar enamorados para los japoneses, no se sintió completamente como actuación. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como una confesión peligrosa. Diego la observó con una intensidad que la hizo sentir desnuda, como si pudiera ver directamente a través de todas las defensas que había construido durante las últimas semanas. «Sofía, no tienes que decir nada», lo interrumpió rápidamente levantándose de la mesa. «Solo piénsalo. Porque si vamos a convencer a los japoneses de que tenemos un matrimonio real, tal vez necesitemos entender qué está pasando realmente entre nosotros». Se dirigió hacia la escalera, pero la voz de Diego la detuvo. «¿Qué está pasando entre nosotros?» Sofía se volvió lentamente. Él se había puesto de pie también, su expresión vulnerable de una manera que no había visto antes. «No lo sé», respondió honestamente, «pero algo está pasando». Y fingir que no es así va a ser lo que nos delate con Yamamoto. Esa noche, Sofía se quedó despierta escuchando los sonidos de la casa. Escuchó a Diego subir las escaleras 1 hora después que ella, sus pasos deteniéndose frente a su puerta por varios segundos antes de continuar hacia su propia habitación. Escuchó el agua corriendo en su baño, el crujido de las tablas del piso mientras se movía por su habitación, y se preguntó si él también estaba despierto, pensando en la conversación que habían tenido, en las palabras que habían quedado sin decir, en la extraña intimidad que había crecido entre ellos
sin que ninguno de los dos lo planeara. Por primera vez desde la boda, Sofía se permitió considerar la posibilidad de que Diego tuviera razón sobre algo. Tal vez eran muy buenos actuando juntos porque, en el fondo, no estaban actuando tanto como creían. El sábado llegó con una lluvia persistente que convertía las calles de la Ciudad de México en ríos de asfalto y frustración. Sofía se había pasado la mañana entera probándose diferentes vestidos, rechazando cada opción por muy formal, muy casual, muy provocativa o muy conservadora. Finalmente se decidió por un vestido negro de líneas clásicas que había comprado para las bodas de sus primas, elegante, sin ser ostentoso, apropiado para la esposa de un millonario que aún conservaba algo de modestia. Diego apareció en la puerta de su habitación mientras ella se ponía los aretes de perlas de su madre. ¿Lista?, preguntó, pero su tono sugería que él tampoco se sentía preparado para la velada que los esperaba. Llevaba un traje gris oscuro sin corbata, con una camisa blanca de cuello abierto, que lo hacía verse menos corporativo y más humano. Sofía notó que había algo diferente en él desde la conversación de la cena días atrás. Seguía siendo cortés y distante, pero había momentos en que la observaba, cuando creía que ella no se daba cuenta, como si estuviera tratando de resolver un problema complejo. «Tan lista como puedo estar para fingir que estoy enamorada de ti durante 4 horas», respondió intentando mantener el tono ligero. «Recuerda, llevamos 6 meses de casados. Ya pasamos la fase de luna de miel, pero aún somos cariñosos el uno con el otro». «Entendido. Amor cómodo pero no obsesivo». El trayecto hacia las lomas, donde vivía la familia Yamamoto, transcurrió en un silencio tenso. Diego manejaba con la precisión habitual, pero Sofía notó que tamboreaba los dedos sobre el volante en los semáforos, un tic nervioso que no había visto antes. «¿Estás bien?», preguntó finalmente. «Perfecto. Solo, este trato es importante, muy importante». «¿Por el dinero?». Diego la miró de reojo como si la pregunta lo hubiera sorprendido. «Parcialmente, pero también porque sería la primera gran expansión internacional que hago solo, sin el consejo de mi padre». Era la primera vez que mencionaba a su padre sin que Sofía preguntara directamente. Recordó lo que Rosa había dicho sobre el accidente, sobre la culpa que Diego cargaba. «Estoy segura de que estaría orgulloso de ti», dijo suavemente. «No estoy tan seguro de eso». Las palabras salieron cargadas de una tristeza que Diego trató inmediatamente de esconder detrás de su máscara habitual de control. La residencia de los Yamamoto era una fusión fascinante entre arquitectura japonesa tradicional y moderna mexicana. Jardines zen se mezclaban con bugambilias, y el sonido del agua corriendo en fuentes de bambú se combinaba con el canto de los pájaros tropicales. El señor Yamamoto los recibió personalmente, vestido con un kimono informal de seda azul marino que le daba un aire de patriarca sabio. Su hijo Tanaka llevaba una guayabera elegante, claramente en un esfuerzo por honrar las tradiciones mexicanas. «Bienvenidos a nuestro hogar», saludó Yamamoto en español, cuidadosamente pronunciado. «Es un honor tenerlos aquí». La cena se sirvió en un comedor que parecía sacado de un museo. Tatami en el piso, una mesa baja de madera oscura, cojines en lugar de sillas. Sofía se las arregló para sentarse con gracia, agradecida por las clases de yoga que había tomado en la universidad. «Mi padre insistió en que probaran cocina japonesa auténtica», explicó Tanaka, mientras servían el primer plato, pero preparada con ingredientes locales como homenaje a México. La comida era exquisita: sashimi de atún fresco del Golfo, tempura de flor de calabaza, arroz preparado con epazote en lugar de algas. Pero Sofía apenas podía concentrarse en los sabores porque Yamamoto los observaba con la intensidad de un científico estudiando especímenes raros. «Diego-san», dijo el patriarca después del segundo plato, «cuénteme sobre su padre». Tanaka mencionó que también era constructor. Sofía sintió que Diego se tensaba a su lado. Había aprendido a reconocer las señales, la manera en que apretaba ligeramente la mandíbula, como sus manos se volvían completamente inmóviles. «Sí, construyó la empresa desde cero», respondió con voz cuidadosamente modulada. Era un visionario. Veía oportunidades donde otros veían obstáculos. «¿Y su madre?». «Arquitecta como Sofía.
De hecho, fue ella quien despertó mi interés por el diseño y la construcción sustentable. Yamamoto asintió pensativamente. Debe ser difícil continuar un legado tan importante. A veces, admitió Diego, su mano buscando automáticamente la de Sofía sobre la mesa. Pero tengo ayuda ahora. Sofía apretó sus dedos, sorprendida por lo genuino que se sintió el gesto. Diego es muy modesto, intervino. Ha expandido la empresa mucho más allá de lo que sus padres habrían imaginado, pero siempre honra sus métodos y principios. ¿Y usted, Sofía-san, cómo maneja estar casada con un hombre tan dedicado a su trabajo? Era la pregunta que habían estado temiendo. Sofía sintió que todos los ojos estaban sobre ella, esperando una respuesta que sonaría natural y convincente. Bueno, yo también soy arquitecta, así que entiendo la pasión por crear algo duradero. Comenzó lentamente. Pero he aprendido que el trabajo es solo una parte de la vida. Diego me ha enseñado a soñar más grande, y yo espero haberle enseñado a valorar los momentos pequeños. ¿Qué tipo de momentos pequeños? Sofía miró a Diego, y por un momento se permitió decir algo verdadero en lugar de algo ensayado, como las mañanas cuando se queda un poco más en la cama porque está lloviendo, o cuando me pregunta qué estoy leyendo, no porque tenga que hacerlo, sino porque genuinamente tiene curiosidad. O cuando Rosa cocina algo especial y él se olvida por completo de revisar su teléfono durante la cena. Diego la miraba con una expresión de sorpresa absoluta, como si acabara de revelar secretos que él no sabía que tenía. Esos son momentos muy preciosos, murmuró Yamamoto con una sonrisa que transformó completamente su rostro. Mi esposa solía decir que los matrimonios se construyen en esos pequeños momentos, no en los grandes gestos. La conversación continuó durante 2 horas más, fluyendo entre temas de familia, tradiciones, sueños futuros. Diego y Sofía se las arreglaron para mantener la actuación, pero Sofía notó que cada vez se sentía menos como actuación y más como si estuvieran hablando de una versión de ellos mismos que podría existir en un universo alternativo. Cuando finalmente se despidieron, Yamamoto tomó las manos de ambos entre las suyas. Han sido una velada maravillosa, declaró. Puedo ver que ustedes dos se complementan de manera hermosa. Tanaka, creo que podemos proceder con los contratos la próxima semana. En el auto, durante el trayecto de regreso, ninguno de los dos habló por varios minutos. Finalmente, Diego rompió el silencio. Lo conseguimos, el trato está cerrado. Sí, lo conseguimos, repitió Sofía, pero su voz sonaba extraña incluso para ella misma. ¿Por qué no suenas feliz? Sofía miró por la ventana hacia las luces de la ciudad que pasaban como estrellas borrosas, porque todo lo que dije sobre los momentos pequeños no era mentira, y eso me asusta. Diego detuvo el auto en un semáforo en rojo y se volvió para mirarla completamente. A mí también me asusta, admitió en voz baja, porque cuando hablabas de esos momentos yo podía imaginarlos, podía imaginarnos realmente viviendo así. El semáforo cambió a verde, pero Diego no se movió hasta que el auto de atrás tocó el claxon. Cuando finalmente llegaron a casa, se quedaron sentados en el garaje por varios minutos, ninguno de los dos queriendo romper el hechizo extraño que los envolvía. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Sofía finalmente. No lo sé, respondió Diego, su honestidad tan cruda como una herida abierta. Pero creo que ya no podemos fingir que esto es solo un contrato comercial. La semana después de la cena con los Yamamoto, trajo consigo una tensión extraña en la mansión de Polanco. Diego y Sofía se movían uno alrededor del otro como bailarines que conocían los pasos, pero habían olvidado la música. Las conversaciones se volvieron más largas durante las cenas, pero también más cargadas de silencios significativos. Rosa observaba este cambio con la satisfacción silenciosa de quien había estado esperando que sucediera algo así. El jueves por la tarde, Sofía estaba en su oficina revisando los planos de una casa en Coyoacán, cuando Diego apareció en la puerta. Llevaba jeans y una camisa de algodón blanca, una versión casual de sí mismo que ella había visto solo los fines de semana. ¿Tienes planes para mañana?, preguntó apoyándose contra el marco de la puerta. Mañana es viernes, generalmente trabajo. He estado pensando en lo que dijiste, sobre los momentos pequeños. Sofía levantó la vista de los planos, sintiendo que su corazón se aceleraba ligeramente. ¿Qué hay con eso? Tal vez deberíamos explorarlos, científicamente, para futuras actuaciones.
La sonrisa que acompañó sus palabras era tímida, casi vulnerable, completamente diferente de las sonrisas calculadas que había usado durante las primeras semanas de matrimonio. ¿Qué tienes en mente? Un día normal, como una pareja normal, sin agenda corporativa, sin japoneses que impresionar, solo ver qué se siente. Sofía cerró los planos lentamente, consciente de que estaban a punto de cruzar una línea invisible que había mantenido su relación en territorio seguro. Como una cita, como un matrimonio, corrigió Diego. Llevamos un mes viviendo como compañeros de cuarto educados. Tal vez es hora de intentar vivir como esposos, aunque sea por un día. Esa noche, Sofía se quedó despierta hasta tarde, debatiendo consigo misma. La parte racional de su mente le gritaba que era una idea terrible, que mezclar sentimientos reales con su arreglo comercial solo podía terminar en desastre. Pero otra parte, una parte que había estado creciendo silenciosamente durante las últimas semanas, estaba curiosa por saber cómo sería Diego cuando no estuviera actuando el papel del ejecutivo despiadado. El viernes amaneció despejado, con ese tipo de cielo azul intenso que solo se ve en la Ciudad de México después de varios días de lluvia. Sofía bajó a desayunar, esperando encontrar la cocina vacía como de costumbre, pero Diego estaba allí, preparando huevos revueltos, mientras Rosa observaba con una mezcla de asombro y deleite. «Buenos días, esposa», saludó con una sonrisa que parecía genuinamente alegre. «Buenos días, esposo», respondió Sofía, sintiendo que se sonrojaba ligeramente. «El señorito se levantó temprano para cocinarle el desayuno», anunció Rosa con orgullo maternal. «No lo veía cocinar desde que era niño». «No es gran cosa», murmuró Diego sirviendo los huevos en un plato. «Solo huevos revueltos con hierbas del jardín», pero para Sofía era gran cosa. Durante un mes, Diego había sido una presencia distante que aparecía y desaparecía de su vida con eficiencia militar. Verlo en jeans, con el cabello ligeramente despeinado y una sonrisa relajada, era como conocer a una persona completamente nueva. «¿Cuál es el plan para nuestro día de esposos normales?», preguntó mientras comían. «Pensé que podríamos empezar visitando a tu padre, como pareja. Luego tal vez caminar por Coyoacán, almorzar en algún lugar sin manteles de lino, actuar como turistas en nuestra propia ciudad. ¿No tienes que trabajar?». «Cancelé todas mis reuniones. Hoy mi única responsabilidad es ser tu esposo». Las palabras crearon un revoloteo extraño en el estómago de Sofía, como si miles de mariposas hubieran decidido hacer una fiesta ahí dentro. El hospital se veía diferente cuando llegaron juntos. Roberto Morales estaba sentado en una silla junto a la ventana, con mucho mejor color en las mejillas y una sonrisa que se iluminó al verlos entrar tomados de la mano. «Mi hija, qué sorpresa. Y Diego, no esperaba verte aquí». «Quería conocer oficialmente a mi suegro», dijo Diego, y Sofía se sorprendió de lo natural que sonó. «Y disculparme por no haber venido antes». «Nonsense». Roberto agitó una mano. «Los recién casados necesitan tiempo para conocerse. Siéntense, cuéntenme cómo van las cosas». Durante la siguiente hora, Diego le contó a Roberto sobre el trato con los japoneses, sus planes para expandir la constructora familiar, su intención de mantener el enfoque en proyectos sustentables que había caracterizado el trabajo de los Morales. Habló con pasión genuina sobre arquitectura y construcción, y Sofía vio por primera vez al hombre que se escondía detrás del traje de ejecutivo, alguien que realmente amaba crear cosas duraderas. «Me recuerdas a mí cuando era joven», le dijo Roberto a Diego, «esa hambre por construir algo que importe, que dure más que nosotros». «Su hija tiene esa misma hambre», respondió Diego, mirando a Sofía. «Sus diseños son brillantes, funcionales pero hermosos, prácticos pero inspiradores». Sofía sintió que se sonrojaba bajo la intensidad de su mirada. Cuando se despidieron de Roberto, éste retuvo la mano de Diego por un momento. «Cuida a mi niña», le dijo simplemente. «Con mi vida», respondió Diego. Y Sofía sintió que las palabras resonaban con una sinceridad que la sorprendió. En el estacionamiento, Diego le preguntó, «¿Qué se siente escuchar que alguien promete cuidarte con su vida?». Sofía consideró la pregunta mientras caminaban hacia el auto. «Aterrador», admitió finalmente, «porque parte de mí quiere creerle». Pasaron la tarde caminando por las calles empedradas de Coyoacán, como dos turistas descubriendo la ciudad por primera vez.
Diego compró flores de papel de una vendedora ambulante y se las dio a Sofía, porque los esposos normales hacen esas cosas. Comieron esquites sentados en una banca de la plaza principal, debatiendo sobre qué tipo de casa construirían si tuvieran presupuesto ilimitado y ninguna restricción. Algo grande pero no ostentoso, dijo Sofía, observando a las parejas jóvenes que paseaban por la plaza, con jardines donde los niños puedan jugar, cocina abierta donde la familia se reúna naturalmente. ¿Niños?, preguntó Diego, su tono cuidadosamente neutro. Hipotéticos, aclaró Sofía rápidamente. Estamos hablando de una casa hipotética, ¿recuerdas? Claro, hipotética. Pero había algo en la manera en que Diego dijo la palabra que sugería que estaba imaginando la misma escena que ella. Niños corriendo por jardines soleados, risas llenando una cocina abierta, una vida que se sentía real en lugar de actuada. Cuando regresaron a casa esa noche, se sentaron en el jardín trasero, compartiendo una botella de vino mientras observaban las luces de la ciudad parpadeando como estrellas caídas. La conversación fluyó fácilmente entre recuerdos de la infancia, sueños abandonados, miedos que nunca habían confesado a nadie. ¿Sabes cuál es la parte más extraña de todo esto?, dijo Sofía, el vino habiendo relajado las defensas que normalmente mantenía altas. ¿Cuál? Que por primera vez en meses no me siento como si estuviera actuando, me siento como yo misma, pero una versión de mí misma que no sabía que existía. Diego se volvió para mirarla directamente, sus ojos verdes reflejando la luz suave de las lámparas del jardín. Yo siento lo mismo, como si hubiera estado interpretando el papel del hombre frío y calculador durante tanto tiempo que había olvidado quién era realmente debajo de todo eso. ¿Y quién eres realmente? Diego sonrió una sonrisa tan suave y genuina que le quitó el aliento a Sofía. No estoy seguro todavía, pero creo que podría recordarlo. Se inclinó hacia ella lentamente, dándole tiempo de alejarse si quería. Pero Sofía no se alejó. En lugar de eso, se encontró a sí misma acercándose también, hasta que sus labios se encontraron en un beso que no tenía nada que ver con actuación o contratos comerciales. Era suave, tentativo al principio, luego más profundo cuando ninguno de los dos se apartó. Sabía a vino y a posibilidades, a todos los momentos pequeños que habían estado construyendo sin darse cuenta. Cuando se separaron, Diego apoyó su frente contra la de ella. «Esto cambia las cosas», susurró. «Lo sé», respondió Sofía. «Te asusta, me aterroriza», admitió. «Pero también es lo más real que he sentido en años». Los siguientes días pasaron en una especie de burbuja de felicidad cautelosa. Diego comenzó a llegar más temprano del trabajo, a veces encontrando excusas para pasar por la oficina de Sofía solo para saludar. Compartían desayunos prolongados donde las conversaciones se extendían mucho más allá de los temas prácticos del día. Rosa observaba estos cambios con una sonrisa que no podía ocultar, murmurando, «Ya era hora», cada vez que los veía actuar como una pareja real en lugar de dos extraños educados. Pero fue el miércoles por la noche, cuando su mundo de cristal comenzó a resquebrajarse. Sofía estaba leyendo en la cama cuando escuchó a Diego subir las escaleras más tarde de lo usual. Sus pasos se detuvieron frente a su puerta, como había hecho varias noches desde su primer beso, pero esta vez tocó suavemente. «¿Estás despierta? Pasa», respondió ella dejando el libro a un lado. Diego entró llevando una copa de whisky y una expresión que inmediatamente le disparó todas las alarmas. Se veía como el ejecutivo frío de las primeras semanas, pero con algo quebrado en los ojos. «Necesito contarte algo», dijo sentándose en el borde de la cama. «Algo que debería haberte dicho desde el principio». Sofía sintió que su estómago se contraía. «¿Qué pasa?» Diego tomó un trago largo de whisky antes de hablar. «La deuda de tu familia, los 8 millones que debían a mi empresa. ¿Qué hay con eso?» «Nunca existió». Las palabras cayeron como piedras en agua silenciosa, creando ondas que se extendieron hasta llenar todo el espacio entre ellos. «¿Qué quieres decir con que nunca existió?» Diego se pasó una mano por el cabello, desordenándolo de esa manera que había llegado a encontrar encantadora. Pero ahora el gesto se veía desesperado. «Tu padre firmó un contrato con nosotros, sí, pero era por 3 millones, no 8. Y el plazo de pago era de 6 meses, no 30 días.
Sofía se incorporó en la cama, sintiendo que el mundo comenzaba a tambalearse bajo sus pies. No entiendo. Manipulé los documentos, aumenté la cantidad, acorté el plazo, añadí cláusulas que no existían en el contrato original. La confesión salió como sangre de una herida profunda, y Sofía pudo ver que a Diego le dolía tanto decirla como a ella escucharla. ¿Por qué? Su voz sonó extrañamente tranquila, como si viniera de muy lejos. Porque te observé durante semanas antes de proponerte el matrimonio. Sabía exactamente qué botones presionar para que aceptaras. Sabía que harías cualquier cosa por salvar la empresa de tu familia, por proteger a tu padre. Sofía se bajó de la cama necesitando distancia física para procesar lo que estaba escuchando. Me manipulaste, deliberadamente. Sí, me mentiste sobre la cantidad, sobre el plazo, sobre todo. Sí, me chantajeaste para que me casara contigo usando información falsa. Sí, cada admisión era como una puñalada, pero Diego no intentaba defenderse ni suavizar la realidad de lo que había hecho. ¿Por qué me lo dices ahora?, preguntó Sofía, su voz comenzando a temblar de ira. ¿Por qué no te quedas callado y sigues disfrutando de tu esposa comprada? Diego se puso de pie también, enfrentándola aunque mantuvo la distancia. Porque me enamoré de ti, realmente, completamente, irrevocablemente enamorado, y no puedo construir algo real sobre una mentira tan grande. ¿Te enamoraste de mí? La voz de Sofía subió una octava. ¿Te enamoraste de la mujer que compraste como si fuera un objeto? No eres un objeto, nunca fuiste. Eso es exactamente lo que soy, gritó Sofía, años de compostura femenina bien educada, desintegrándose en segundos. Soy una posesión que adquiriste mediante fraude. Diego trató de acercarse, pero ella levantó una mano para detenerlo. No te atrevas a tocarme después de esto. Sofía, por favor, déjame explicarte. ¿Explicarme qué? ¿Cómo planificaste meticulosamente destruir mi vida para conseguir lo que querías? ¿Cómo me estudiaste como si fuera un proyecto de construcción, calculando exactamente dónde poner presión para que me derrumbara? Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Sofía ahora, pero su voz se mantenía firme. Todo fue mentira. Cada momento de estos últimos días, cada conversación, cada beso, todo construido sobre tu engaño. No, dijo Diego desesperadamente. Los sentimientos son reales. Lo que sentí contigo, lo que siento ahora, es lo más real que he experimentado en mi vida. ¿Y se supone que eso debe importarme? ¿Se supone que debo sentirme halagada de que el hombre que arruinó mi vida se haya enamorado accidentalmente de mí en el proceso? Sofía caminó hacia el vestidor y comenzó a sacar ropa, arrojándola sobre la cama. ¿Qué estás haciendo? Me voy. No puedes irte. Tenemos un contrato. Sofía se volvió hacia él con una furia que Diego nunca había visto antes. ¿En serio vas a mencionarme el contrato ahora? ¿El contrato que firmé bajo información falsa? ¿El contrato que es legalmente inválido porque se basa en fraude? Diego se quedó sin palabras, comprendiendo por primera vez las verdaderas consecuencias de su confesión. Tu abogado puede contactar al mío mañana para discutir la anulación. Continuó Sofía, metiendo ropa en una maleta con movimientos mecánicos. Supongo que como el matrimonio es inválido debido a tu fraude inicial, quedarás libre para buscar otra esposa que comprar para tus próximos negocios. Sofía, no quiero otra esposa. Te quiero a ti. Ella se detuvo, su espalda rígida. ¿Y qué me dices de lo que yo quiero? ¿Alguna vez consideraste eso durante todo tu gran plan de manipulación? Pensé que con tiempo. ¿Pensaste que qué? ¿Que desarrollaría el síndrome de Estocolmo? ¿Que me enamoraría de mi captor? Diego retrocedió como si ella lo hubiera golpeado físicamente. No es así como fue. Eso es exactamente como fue. Sofía cerró la maleta con más fuerza de la necesaria. Y lo más patético es que funcionó. Me enamoré del hombre que creí que eras, del matrimonio que pensé que podríamos tener. Pero todo era una ilusión construida sobre tu mentira. Se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo para mirarlo una última vez. ¿Sabes cuál es la parte más cruel de todo esto, Diego? No es que me hayas mentido para conseguir lo que querías. Es que me hiciste creer que podía tener algo real, algo hermoso, cuando todo el tiempo sabías que estaba construido sobre arena. Podemos construir algo real ahora, empezar de nuevo con la verdad. Sofía negó con la cabeza, una sonrisa amarga curvando sus labios.
No se puede construir algo real con alguien en quien no confías, y después de esto, jamás volveré a confiar en ti. La puerta se cerró detrás de ella con un sonido definitivo que resonó en el silencio de la mansión como el final de una sinfonía trágica. Diego se quedó solo en la habitación que había sido de Sofía, rodeado del aroma de su perfume y la evidencia de una felicidad que había saboteado con sus propias manos. En su mesa de noche, el anillo de diamantes que había comprado para sellar su farsa yacía abandonado, brillando burlonamente bajo la luz de la lámpara. Por primera vez en 5 años, Diego Santamaría lloró. Lloró por la mujer que había perdido, por el amor que había destruido antes de que pudiera florecer completamente, y por el hombre que había sido antes de que el dolor lo convirtiera en alguien capaz de tal crueldad calculada. Afuera, la Ciudad de México continuaba su vida nocturna, indiferente al drama que se desarrollaba en la mansión de Polanco, donde un millonario había aprendido que hay cosas que el dinero no puede comprar y que algunas heridas son demasiado profundas para sanar, sin importar cuánto se arrepienta quien las causó. Sofía despertó en el pequeño sofá-cama del departamento de Carmen con una jaqueca que parecía tener vida propia y el sabor amargo de las lágrimas de la noche anterior aún pegado en su garganta. La luz de la mañana se filtraba a través de las cortinas baratas de poliéster, tan diferente de la suave iluminación natural que había disfrutado en la mansión de Polanco. La mansión, su hogar durante casi 2 meses. El lugar donde había comenzado a creer que podía tener una vida diferente, un amor real, un futuro que no estuviera marcado únicamente por el trabajo y las responsabilidades familiares. Todo había sido una mentira. Carmen apareció en la sala con una taza de café instantáneo y la expresión preocupada que había llevado desde que Sofía había aparecido en su puerta a las 11 de la noche, llorando y balbuceando explicaciones incoherentes sobre mentiras y manipulaciones. «Mija, tienes que comer algo», dijo Carmen, ofreciéndole un plato con huevos revueltos que olían exactamente como los que Diego le había preparado el viernes pasado. El recuerdo le provocó una nueva oleada de náusea. «No puedo, Carmen, no puedo comer nada ahora». «¿Ya decidiste qué vas a hacer?», era la pregunta que Sofía había estado evitando durante las últimas 8 horas. ¿Qué hacía una mujer cuando descubría que su matrimonio estaba construido sobre un fraude deliberado? Cuando el hombre del que se había enamorado resultaba ser un manipulador que había orquestado cada aspecto de su relación. «Voy a anular el matrimonio», dijo finalmente, sorprendiéndose por lo firme que sonó su voz, «y voy a exponer lo que hizo». Carmen se sentó a su lado, tomando sus manos entre las suyas. «Sofía, piénsalo bien. Si haces eso público, vas a destruir no solo a él, sino también a tu familia. La empresa, tu papá que apenas se está recuperando. ¿Estás sugiriendo que me quede callada? ¿Que proteja al hombre que me chantajeó? Estoy sugiriendo que pienses en todas las consecuencias antes de tomar una decisión de la que tal vez te arrepientas». Sofía se puso de pie, caminando hacia la pequeña ventana que daba a un callejón donde las señoras tendían ropa y los niños jugaban fútbol entre los autos estacionados. Era un mundo tan diferente del que había habitado durante las últimas semanas, pero se sentía más real, más honesto. «¿Sabes qué es lo que más me duele, Carmen?», dijo sin voltear. «No es que me haya mentido, no es que me haya manipulado. Es que por un momento realmente creí que alguien como él podía enamorarse de alguien como yo». «¿Por qué dices eso?». «Porque soy una arquitecta de clase media de Coyoacán. Mi papá vende materiales de construcción y mi idea de lujo es cenar en un restaurante de la zona rosa. ¿Qué podía haber un millonario en mí que no fuera conveniente para sus propósitos?». Carmen se acercó por detrás, poniendo sus manos en los hombros de Sofía. «Mija, tu valor no depende de tu cuenta bancaria. Eres inteligente, hermosa, fuerte, compasiva. Cualquier hombre sería afortunado de tenerte. Pero él no me quiso por eso». Las lágrimas comenzaron a fluir nuevamente. «Me escogió porque sabía exactamente cómo controlarme. Me estudió como un proyecto de ingeniería, identificó mis puntos débiles y los explotó». El teléfono de Sofía había estado sonando intermitentemente desde las 7 de la mañana. Diego, una y otra vez. Finalmente, lo apagó. A mediodía,
Cuando Sofía había logrado ducharse y vestirse con ropa que Carmen le había prestado, alguien tocó a la puerta. Carmen fue a abrir y regresó con una expresión extraña. «Es Rosa, el ama de llaves de Diego». Sofía sintió que su corazón se detenía. Rosa apareció en la sala, sus ojos enrojecidos y su expresión más preocupada de lo que Sofía jamás la había visto. «Señora Sofía, disculpe que la moleste, pero estoy muy preocupada por el señorito. ¿Qué pasa con él? No ha salido de su habitación desde anoche. No ha comido, no ha respondido cuando le toco la puerta. Y esta mañana, encontré esto». Rosa sacó una hoja de papel de su bolsa. Con mano temblorosa se la extendió a Sofía. Era una carta escrita a mano en la caligrafía elegante de Diego. «Rosa, si algo me pasa, todo lo que tengo es tuyo. La casa, las cuentas, todo. Te has ocupado de mí más que mi propia familia, y eres la única persona buena en mi vida. Perdón por haberte fallado también. Diego». Sofía sintió que la sangre se le helaba en las venas. «¿Cuándo escribió esto?» «No sé, pero estaba en la cocina esta mañana. Señora, estoy asustada. Después de lo que pasó con sus papás, después de cómo se culpó por años, tengo miedo de que haga algo terrible». La mente de Sofía trabajaba a velocidad vertiginosa. Diego había mencionado brevemente el accidente de sus padres, pero nunca había hablado de culparse por ello. Rosa había insinuado algo sobre culpa y dolor, pero Sofía nunca había indagado profundamente. «Rosa, ¿qué pasó exactamente con sus padres?» La mujer mayor se quebró, comenzando a llorar. «Fue horrible. Iban camino a una celebración del aniversario de la empresa. Diego estaba supuesto a ir con ellos, pero canceló a último minuto por una reunión de trabajo. El camión que los golpeó, si Diego hubiera estado en el auto, tal vez habría visto venir el peligro, tal vez habría podido advertirles. Pero eso no fue su culpa. Trate de decírselo a él. Durante años se ha castigado, volviéndose más y más frío, más controlador, como si pudiera evitar que algo así vuelva a pasar si controla cada aspecto de su vida». Sofía cerró los ojos, comprendiendo súbitamente la psicología detrás de las acciones de Diego. Un hombre tan aterrorizado de perder control que había tratado de controlar incluso el amor, incluso a ella. ¿Y ahora qué está haciendo? Nada, y eso es lo que me asusta. Cuando Diego no está haciendo algo, cuando no está trabajando o planeando o construyendo, es cuando está más perdido. Sofía miró la carta nuevamente. Las palabras «Perdón por haberte fallado también», resonando en su mente como una campana de alarma. «Carmen, ¿puedes llevarme de vuelta a Polanco? ¿Estás segura, mija?» «No», respondió Sofía honestamente, «pero no puedo vivir conmigo misma si algo le pasa, y yo no hice nada para impedirlo». «¿Esto significa que lo vas a perdonar?» Sofía se puso de pie, tomando su bolsa con manos que temblaban ligeramente. «Significa que voy a asegurarme de que viva lo suficiente para que pueda odiarme por el resto de su vida. Lo que hizo estuvo mal, pero eso no significa que merezca morir por ello». Mientras se dirigían hacia Polanco en el viejo Tsuru de Carmen, Sofía se preguntó si estaba cometiendo el error más grande de su vida. Diego la había traicionado de la manera más fundamental posible. ¿Por qué debería importarle lo que le pasara? Pero la respuesta, por más que doliera admitirla, era simple. Porque a pesar de todo, a pesar de las mentiras y la manipulación, los momentos que habían compartido habían sido reales para ella. Y tal vez, solo tal vez, también habían sido reales para él. No iba a salvarlo porque lo perdonara. Iba a salvarlo porque era lo correcto, y porque la mujer que había llegado a ser durante esas semanas en su casa no era alguien que pudiera dar la espalda a una persona en crisis, sin importar lo que esa persona le hubiera hecho. Pero después de asegurarse de que estuviera bien, se iría para siempre. Algunas heridas eran demasiado profundas para sanar, y algunas confianzas, una vez rotas, no podían repararse. Al menos eso era lo que se decía a sí misma, mientras el auto se acercaba a las puertas de la mansión, donde había conocido tanto la felicidad como la traición más profunda de su vida. Las puertas automáticas de la mansión se abrieron como si hubieran estado esperando su regreso. Sofía sintió una punzada de dolor familiar al ver los jardines perfectamente cuidados, las fuentes geométricas, la fachada de cristal y concreto que había llegado a considerar, irónicamente, como su hogar.
Rosa las esperaba en la entrada principal, retorciéndose las manos con nerviosismo. «Gracias por venir, señora. No sabía a quién más recurrir». «¿Sigue en su habitación?» «Sí. Y ahora hay música. Muy alta. Piano». Sofía frunció el ceño. Durante todo el tiempo que había vivido allí, nunca había escuchado a Diego tocar piano, aunque Rosa había mencionado que solía hacerlo cuando era joven. Subieron las escaleras en silencio, el sonido del piano volviéndose más claro con cada paso. Era una pieza melancólica, ejecutada con una técnica impecable pero cargada de una tristeza que se sentía casi física. Sofía se detuvo frente a la puerta de Diego, su mano levantada para tocar, pero dudando. «Adelante», murmuró Carmen. «Si vas a hacer esto, hazlo ya antes de que cambies de opinión». Sofía tocó suavemente. La música se detuvo abruptamente. «Rosa, ya te dije que estoy bien. Vete a casa». Su voz sonaba ronca, como si hubiera estado llorando o gritando. «No soy Rosa», dijo Sofía. «Soy yo». El silencio que siguió fue tan completo que Sofía pudo escuchar su propio corazón latiendo. «Vete, Sofía. No hasta que hable contigo. No hay nada que hablar. Dijiste todo lo que tenías que decir anoche». Sofía probó el manillar. La puerta no estaba cerrada con llave. La empujó lentamente y entró. La habitación estaba en penumbras, con las cortinas cerradas bloqueando la luz del día. Diego estaba sentado al piano, un instrumento de cola negro que Sofía nunca había notado antes, probablemente porque siempre había estado cubierto. Vestía la misma ropa de la noche anterior, arrugada y mal puesta. Tenía barba de 2 días y el cabello despeinado de una manera que no tenía nada de encantadora. Se veía como un hombre al borde del abismo. «¿Qué haces aquí?», preguntó sin voltear a mirarla. «Rosa me enseñó tu carta». Diego cerró la tapa del piano con más fuerza de la necesaria. «No tenías derecho a leer eso. Tampoco tenías derecho a escribir algo así», replicó Sofía, acercándose lentamente. «¿Qué estás planeando, Diego?» «Nada dramático, si es eso lo que te preocupa. No soy tan narcisista como para convertir mi muerte en un espectáculo». Las palabras golpearon a Sofía como una bofetada. «¿Tu muerte? ¿En serio estás considerando...? ¿Por qué no?». Finalmente se volvió para mirarla, y Sofía se sintió sacudida por la desesperación que vio en sus ojos. «Destruí lo único bueno que me había pasado en años. Manipulé y lastimé a la única persona que me hizo sentir humano otra vez. ¿Qué sentido tiene seguir? ¿Y Rosa? ¿Los empleados de tu empresa? Toda la gente que depende de ti. Rosa estará mejor con mi dinero que con mi compañía. Los empleados encontrarán otros trabajos. En cuanto a la gente que depende de mí», se rió amargamente. «Nadie depende realmente de mí, Sofía, solo de mi dinero». Sofía se sentó en el borde de la cama, manteniendo distancia pero no alejándose completamente. «¿Es por eso que hiciste lo que hiciste? ¿Porque creías que nadie podría quererte por ti mismo?». Diego se puso de pie abruptamente, comenzando a caminar de un lado a otro como un animal enjaulado. «No estoy buscando terapia psicológica, Sofía. Vine aquí para despedirme de ti, no para que me psicoanalices». «Pues va a tener que ser al revés», dijo Sofía firmemente. «Porque no me voy hasta que entiendan que lo que hiciste estuvo terriblemente mal, pero que matarte no va a arreglarlo. ¿Por qué te importa? Anoche dijiste que jamás volverías a confiar en mí. Y no lo haré, pero eso no significa que quiera que mueras». Diego se detuvo, mirándola con una expresión que mezclaba confusión y algo que podría haber sido esperanza. «¿Por qué?». Sofía suspiró, buscando las palabras correctas. «Porque a pesar de todo lo que me hiciste, vi quién eres realmente debajo de toda esa armadura. Vi al hombre que se preocupa por Rosa, que cocina huevos revueltos porque quiere hacer algo dulce por su esposa, que habla de arquitectura con pasión genuina, que toca piano como si su alma dependiera de ello». Se puso de pie, acercándose un paso. «Ese hombre cometió un error terrible, movido por el miedo y el dolor, pero no merece morir por ello. ¿Y qué se supone que deba hacer? ¿Vivir con el conocimiento de lo que te hice? ¿Seguir adelante como si nada hubiera pasado? Se supone que debes vivir con las consecuencias de tus acciones. Se supone que debes aprender de este error y convertirte en una mejor persona. Se supone que debes usar el dolor que causaste como motivación para nunca volver a herir a alguien así». Sofía se acercó más, hasta que estuvo lo suficientemente cerca
como para ver las lágrimas no derramadas en sus ojos. Pero sobre todo, se supone que debes vivir porque la vida es valiosa, Diego. Incluso una vida que ha cometido errores terribles, incluso una vida que ha lastimado a otros, sigue siendo una persona que puede hacer el bien en el mundo. Diego se desplomó en una silla, enterrando la cara en sus manos. No sé cómo seguir adelante sabiendo lo que perdí. No sé cómo vivir sabiendo que destruí la única cosa real que tenía. Sofía se arrodilló frente a él, tomando sus manos entre las suyas. Era la primera vez que lo tocaba desde la noche anterior, y sintió la familiar calidez de su piel, la manera en que sus manos encajaban perfectamente con las de ella. Vas a seguir adelante de la misma manera que yo voy a seguir adelante. Día a día, respiración a respiración, recordando que el dolor es parte de estar vivo, pero no es la única parte. ¿Y nosotros? ¿Hay alguna posibilidad de que algún día? Sofía negó con la cabeza suavemente, pero firmemente. No, Diego. Lo que tuvimos se acabó. La confianza está rota y sin confianza no hay base para una relación. Vio como el rostro de él se descomponía, pero continuó. Pero eso no significa que tengas que destruirte. Significa que tienes que encontrar una manera de ser feliz sin mí, de construir una vida que valga la pena sin depender de otra persona para darle sentido. No sé si puedo. Puedes. Eres más fuerte de lo que crees. Construiste un imperio empresarial. Sobreviviste la muerte de tus padres. Has ayudado a cientos de familias a través de tus proyectos de construcción. Eres capaz de cosas extraordinarias cuando no estás lastimado por el miedo. Sofía se puso de pie, sabiendo que era hora de irse antes de que su propia resolución se debilitara. Voy a pedirle a mi abogado que se ponga en contacto contigo para discutir la anulación. Será limpia, sin drama público, sin venganza, pero necesito que prometas algo. ¿Sabes qué? Que vas a vivir, que vas a conseguir ayuda profesional para lidiar con el dolor por la muerte de tus padres, que vas a usar esta experiencia para convertirte en un hombre mejor, no para destruirte. Diego asintió lentamente. Te prometo que voy a intentarlo. Eso es todo lo que puedo pedir. Se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo una última vez. Diego, para que lo sepas, los momentos que compartimos, la manera en que me hiciste sentir querida y valorada, eso sí fue real para mí. Y espero que también haya sido real para ti, a pesar de cómo comenzó todo. Fue lo más real que he experimentado en mi vida, respondió con una voz quebrada, y voy a atesorar esos momentos por el resto de mis días, sin importar cuántos sean. Adiós, Diego. Adiós, Sofía. Y gracias por salvarme de mí mismo. Sofía cerró la puerta detrás de ella y se recargó contra ella por un momento, permitiéndose llorar por todo lo que había perdido, por todo lo que nunca podría ser. Cuando bajó las escaleras, Rosa y Carmen estaban esperando en la sala. ¿Está bien?, preguntó Rosa ansiosamente. Va a estarlo, respondió Sofía, pero necesita ayuda profesional, terapia, y necesita que alguien se asegure de que la busque. Yo me encargo, prometió Rosa. ¿Y usted, señora? ¿Estará bien? Sofía miró una última vez la casa que había sido su hogar durante 2 meses, los espacios donde había conocido tanto la felicidad como el dolor más profundo. También voy a estarlo. Eventualmente, mientras se alejaban en el auto de Carmen, Sofía no miró hacia atrás. Sabía que si lo hacía, tal vez no tendría la fuerza para seguir adelante. Había hecho lo correcto al salvarlo, pero ahora tenía que salvarse a sí misma. El amor, había aprendido, no siempre era suficiente. A veces, incluso el amor verdadero tenía que rendirse ante la realidad de que algunas heridas eran demasiado profundas, algunas traiciones demasiado fundamentales. Pero también había aprendido que podías amar a alguien lo suficiente como para dejarlos ir, lo suficiente como para querer que fueran felices incluso sin ti. Y tal vez, al final, esa era la lección más valiosa de todas, que el amor verdadero no siempre significaba quedarse. A veces significaba tener el coraje de alejarse, sabiendo que ambos merecían la oportunidad de encontrar algo real, algo construido sobre honestidad en lugar de mentiras, incluso si eso significaba encontrarlo sin el otro.